Muy bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Antes de comenzar a contestar las que tenemos para el día de hoy, quiero hacer una advertencia que tiene que ver con una pregunta que nos ha sido formulada en este programa y que no vamos a emitir. Se trata de una pregunta privada y también de un tema que consideramos un tanto problemático para el canal. Esta pregunta no la contestamos porque es individualizada, no genérica, y esta persona que pregunta debe consultar ese tema con el pastor de su iglesia. Contestamos a todas las preguntas genéricas que se nos hagan, no a las individualizadas, porque no somos un programa de atención pastoral. Comenzamos pues con la primera del día de hoy. Diego Ramos dice así: un pastor al cual seguía hace algún tiempo y que le había cerrado su canal porque empezó a hablar de la inteligencia artificial y que podría ser el anticristo, hace un par de semanas nuevamente encontré su canal y escuchándolo, realmente él había seguido todos estos años haciendo programas y casualmente tiene uno como el suyo de preguntas y respuestas. Dice que cambió su perspectiva de la Sagrada Escritura del futurismo a la hermenéutica preterista. Habla de la civilización tartaria, que Cristo ya vino por segunda vez, que el milenio de Cristo ya pasó, etc. Le dejaré el link de un resumen que él hace. Me gustaría que lo mirase y preparase una respuesta no cortante, pues realmente este doctor, como se hace llamar, no dice cosas fuera de la palabra, al parecer. Tomo nota de tus indicaciones, aunque te has olvidado de enviarme el enlace. Me pides una respuesta no cortante. Tampoco entiendo esta expresión, porque lo que llamas cortante es tal vez contundente. Nadie que diga lo que tú dices que dice ese pastor sobre preterismo, sobre civilización tartaria, y afirme que Cristo ya vino por segunda vez y que el milenio pasó, no merece nada que no sea firmeza y que se le llame lo que es: un mentiroso contra la Biblia. Tartaria es una supuesta civilización avanzada que da origen a la teoría de la conspiración. Si uno que se llame pastor usa esto, es un engañador, un falso profeta que nunca ha nacido de nuevo. Luis Gavarre: amigo mío, el otro día le hicieron una pregunta en este mismo canal. La pregunta fue si alguien se cae al suelo y usted respondió de una forma radical. No recuerdo que la Cueva dijo que cuando se hace una doctrina hay que recorrer desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todo es palabra de Dios. Yo no voy a dogmatizar porque no se puede. Le voy a presentar un recurso recorriendo la Biblia. Levántate, Pedro, mata y come, Hechos 10, 9 al 13. Juan cayó al suelo, Apocalipsis 1, 17. Los soldados cayeron al suelo, Juan 18, 6. Saulo cayó al suelo, Hechos 9, 4. Y Daniel también cayó al suelo. Una cosa coincido, que a ninguno le fueron impuestas las manos. Pastor, los creyentes se deben dirigir por las Escrituras, así que si alguien se cayó al suelo, que sea por la presencia de Dios. Sin embargo, hay quienes se pueden caer por imitar a otros o ser corteses para satisfacer expectativas de los demás, etc. Por eso digo que si alguien se cae, que sea por el poder de Dios. No pretendo entrar en debate con usted. Gracias por estas reflexiones, pero debemos ir por partes. Pones una serie de citas, como la de Pedro
al que el Señor dice, levántate, no significa que se haya caído. Pedro subió para orar. La caída también de Juan, como muerto en la isla de Patmos al ver la gloria de Cristo resucitado. Los soldados que fueron a prender a Jesús en Getsemaní. El derribo a tierra de Saulo camino de Damasco. Todas estas experiencias ocurrieron en un determinado tiempo histórico y se producen por ver directamente la gloria de Jesucristo. Esas experiencias son puntuales e históricas y no se pueden repetir hoy ni darse como elementos generalizados para que la gente se caiga. La llamada caída en el espíritu que muchos predican hoy nada tiene que ver con la gloria de Cristo, sino con la búsqueda de experiencias que glorifican no a Dios, sino al mago de turno que las produce. Tú mismo dices que tal vez se pueden caer por imitar a otros, por ser corteses para satisfacer las expectativas de los demás. Lo que quiero decir al final de esto, para no extender más esta respuesta, es que no hay nada en la Biblia que pueda justificar una experiencia que se llama caída en el Espíritu y que de ningún modo procede del Espíritu Santo. User. Más que pregunta, quiero saber su apreciación sobre la oración y la relación de esta con la soberanía de Dios. ¿Dios cambia su opinión si oramos con fe? Caso concreto el de Abraham y su intercesión por Sodoma y Gomorra. Dios no cambia sus determinaciones y voluntad, porque son definitivas. Pero Él tiene en su soberanía otras vías de acción, porque la oración de Abraham no cumplía el nuevo propósito. Dios no dejó de destruir Sodoma y Gomorra. Si hubiese actuado de otra manera, si Dios hubiese previsto de otro modo el número de fieles y Abraham intercediese por ese número concreto, no quiere decir que la oración de Abraham hubiese cambiado el propósito de Dios, sino que hubiese entrado en el camino diferente que Dios hubiese establecido. Dios no cambia su propósito por la oración del creyente, pero actúa de otro modo si esa oración cumple lo que Él había determinado en una circunstancia semejante. Alguien se atrevió a decir que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Es una grave herejía y una profunda mentira. Daniel Guzmán Ovares. En términos muy generales, el calvinismo señala que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a quienes serán salvos y el resto quedaría sin oportunidad de salvación. Usted ha señalado, si no lo entiendo mal, que nadie puede recibir salvación si antes Dios no le abre su corazón para que esté atento al mensaje y pueda, por tanto, recibir la gracia y por ende la salvación. Usted no está diciendo lo mismo que el calvinismo, solo que en otras palabras, mis disculpas si le he entendido mal. En primer lugar, nos encontramos otra vez con la palabra calvinismo. ¿Qué es calvinismo? Generalmente se llama calvinismo a las doctrinas que expresa la teología escrita por Juan Calvino. Afirmar como calvinismo que el calvinismo, por tanto Calvino, enseñó que Dios escogió a quienes serían salvos y que el resto quedaría sin salvación, es la proclamación de personas que tienen una postura calvinista, pero no lo que Calvino hubo enseñado en su tiempo. Todo eso es resultado de no entender que Dios ha establecido un solo decreto y no varios decretos, no una serie de decretos que en cierto modo son inconexos,
De manera que quienes afirman que Dios ha establecido varios decretos y no uno solo, afirman que la preterición es el decreto producido como resultado de establecer un orden en los decretos de salvación. De manera que algunos piensan que el primer decreto fue crear al hombre, el segundo predestinar a los que serán salvos y condenados, el tercero permitir la caída, el cuarto justificar a los elegidos. Pero otros establecen los parámetros distintos. Primero creación del hombre, después permiso de caída, luego predestinación para salvación y condenación, y en cuarto lugar justificar a los escogidos. ¿Quién sabe cuáles fueron los pasos divinos en su pensamiento para salvar a los perdidos y condenar a los incrédulos? Es necesario entender que todo esto de clasificaciones de decretos en distintas formas es pura filosofía y especulación humana. Ahora bien, vayamos a la otra verdad bíblica que mencionas en tu pregunta, en tu reflexión. El hombre en pecado no quiere buscar a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11. Además, el hombre no regenerado, no salvo, es desobediente por naturaleza, por lo que no puede obedecer, ya que es contrario a su propia condición. También la convicción de pecado por la que el hombre, sintiéndose perdido, clama por salvación, no procede, mejor dicho, del hombre, sino del Espíritu Santo. Juan 16:8. Del mismo modo, la fe es un don de Dios. Estas son verdades bíblicas irrefutables. El hombre, para ser salvo, necesita la asistencia divina, pero en modo alguno yo no he hablado nunca de la condenación establecida para algunos por lo que no puedan salvarse. Creo que Cristo murió por todos, para hacer salvable a todo hombre, pero esa operación de salvación solo es virtual, eficaz, para aquellos que creen. Jonathan Berry, ¿hay algo que le haya marcado de forma sobresaliente? Me refiero a alguna enseñanza aprendida o algo así, que le impresionara particularmente en su actual trabajo de literatura, de teología, o en la que ha realizado durante su vida de escritor. Lo único que me ha impresionado, me impresiona y me impresionará es Cristo. Su gracia, su amor, su misericordia, su preeminencia. Por tanto, cuando predico en el púlpito, cuando enseño en un aula, cuando escribo un libro, cuando uso los medios de comunicación, solo puedo honestamente hablar de Cristo y dejar en mis libros un testimonio para todos aquellos que puedan leerlos que refleje esencialmente a Cristo. Annalise Tanomis Hernández, ¿qué opina usted sobre los textos de Marcos 16, 9 al 20? Veo algunos comentarios bíblicos que aseguran que no forman parte de tales textos de los manuscritos más antiguos. ¿Con qué posición o cómo debemos tomarlos? ¿Serán inspirados? Quiero sugerir nuevamente que no perdamos el tiempo en lo que algunos dicen sobre los textos que están o no están en los manuscritos, porque no siempre los manuscritos más antiguos son los más seguros. Esta parte de Marcos está prácticamente en todos los manuscritos antiguos. Solo falta en alguno de ellos. Las discusiones académicas sobre lo que está o no está en el texto griego traen como consecuencia que muchos hermanos sencillos se cuestionen cuál es la versión de la Biblia
concordante con el texto griego, y mientras no lo encuentran, tienen un problema, dejan de leer la Biblia. Suponiendo que esa parte del Evangelio de Marcos no estuviera en algún manuscrito, la autenticidad del mensaje se la dan los otros evangelios, que si no lo tienen, es la expresión semejante en los sinópticos. Por tanto, estemos tranquilos y tomemos todo el contenido que tenemos en nuestras versiones bíblicas, estudiándolo y aceptándolo como traducción de originales del original, no de los originales porque hay uno solo, del original, y es palabra inspirada por Dios. Ecegémeli. Hay un nuevo video de la cueva en YouTube, La clave del Evangelio. Que lo disfrutes. Gracias por la información. Todo cuanto es de la cueva es para disfrutarlo. Quiera Dios que haya personas con conocimiento bíblico, teológico, como el que tuvo el doctor La Cueva, que honre la Biblia, que predique la Biblia y que enseñe la Biblia. Adela Borja Montoya, ¿qué opina del pastor Samuel Pérez Millos? Vaya pregunta que le hacen al pastor Samuel Pérez Millos. Respondo. Todo cuanto sea capaz Pérez Millos de hacer en el ministerio, todo cuanto conocimiento bíblico pueda tener, le viene de la gracia. Sus imperfecciones son muchas, su conocimiento muy limitado, pero intenta con el poder de Dios glorificarle y dar a conocer su palabra para edificación del pueblo de Dios. User. Cuando la Biblia dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, ¿qué trabajo realiza? Porque Él acabó la obra de la creación y descansó. Dios descansó el séptimo día de la obra de creación. Génesis 2, 1 al 3. Pero no descansa en la obra de conservación. Hechos 14, 17. Tampoco descansa en la obra de salvación. Como quiera que el Padre hizo todas las cosas mediante el Hijo también las conserva, Colosenses 1:17, Hebreos 1:3, así también mediante el Hijo salva al hombre, Tito 2:11 al 14. Por eso Jesús dice, yo también trabajo. Dios dejó de trabajar en creación, pero sigue trabajando en otras muchas áreas de su soberanía y omnipotencia. Luis García, ¿cuándo sale su teología sistemática o los primeros volúmenes? El primer volumen de la sistemática Cristología estará a disposición a finales del próximo mes de agosto. Ángela Silva, en doctrina fundamental, ¿qué teología es más bíblica, la de Calvino o la de Arminio? Ninguna. Solo la teología bíblica es fundamental, porque es la que expresa la verdad de la doctrina sin condicionante ninguno. En los escritos de Calvino hay una enorme expresión de verdad bíblica, pero también en los de Arminio, pero ninguno de ellos tiene la verdad exclusiva y ninguno de ellos ha dicho todo lo que tiene que ver con la verdad. Ángela Silva, no hay predestinación sino hay elegidos. ¿Por qué? Porque los elegidos ya fueron justificados, santificados y finalmente glorificados para lo que es el tiempo de Dios y cumplido en el tiempo de Dios, es decir, bajo el espacio del tiempo, sin rechazar a nadie a lo largo de la historia de la humanidad, sino para que todos crean en Él, lo que quiere decir la pregunta. Dios salva solo al que cree. Esa es la verdad de la gracia. Cristo no rechaza a nadie que acuda a Él por fe, porque es llevado por el Padre. Eso es lo importante. El resto
es asunto de posiciones de estudio o posiciones académicas y mucho de filosofía. Antonio Fernández Heredia, ¿qué diferencia hay entre propiciación y expiación? Esta pregunta se ha contestado en un programa anterior, pero vuelvo a sintetizar la respuesta. Los dos conceptos, expiación y propiciación, pueden colocarse bajo el término teológico más amplio de expiación. La expiación se define como la eliminación del pecado o de la culpa del pecado. La propiciación, por otro lado, tiene que ver con el apaciguamiento de la ira de Dios. Todo lo que tiene que ver con salvación es posible por la muerte sustitutoria de Jesucristo. Antonio Fernández Heredia. ¿El Hijo está eternamente sometido al Padre en el seno trinitario? El Hijo, en su sola condición divina, como persona divina, como el Verbo eterno, no está sometido al Padre porque es consustancial con Él y, por tanto, es también un solo Dios verdadero junto con el Espíritu Santo. Solo en su condición de hombre puede hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En ese sentido, solo está sujeto al Padre desde la encarnación, en su naturaleza humana. Hay un serio problema en la cristología y es que es necesario distinguir claramente lo que es persona divina y lo que son naturalezas en esa persona. No podemos confundirlo. Si las confundimos, tenemos serios problemas en la teología propia. Carmen Mara. ¿Es correcto que los cristianos tengan fe, por decirlo así, en el Feng Shui? También se contestó a esta pregunta. El Feng Shui, como otras filosofías chinas de origen taoísta, no son aceptables por ningún cristiano porque son contrarias al pensamiento de Dios. Carmen Mara. Si una persona es creyente y no se quiere bautizar simplemente porque no quiere, ¿cree que Dios le castigue según no forma parte de la iglesia? Y si el Señor regresa por nosotros, el que no quiere bautizarse también se va con el Señor o se queda. Mira, es necesario tener claro que todo aquel que cree en Cristo forma parte de la iglesia. El bautismo no es una ordenanza para salvación, sino una ordenanza testimonial, de manera que quien se bautiza testifica visiblemente de su identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Pero el bautismo no es medio de salvación. Si alguien verdaderamente creyente no quiere bautizarse, está desobedeciendo al Señor que estableció esa ordenanza, pero en el momento en que él recoja a la iglesia, como es miembro de la iglesia, partirá con ella aunque no esté bautizado. Sin embargo, es necesario entender que quien no quiere obedecer a Cristo debe preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. Hasta aquí nuestro programa de preguntas y respuestas para el día de hoy. Te invitamos a estar presente en el próximo programa de esta misma serie.